Bendiciones, hermana Liliana. Saludo especial. Buenas noches a todos los que se están conectando. Bendiciones. Un abrazo fuerte para todos. Buenas noches, mi Rosy. Qué rico saludarlos y podernos, pues, saludar por estos medios. Bueno, damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido pasar otro día más en compañía de nuestro amado Padre. Y pues hemos estado hablando sobre la siembra, sobre la cosecha, sobre hacer el bien. Y en esta noche vamos a hablar sobre una regla de oro que registra la palabra del Señor y que debe quedar hincada en nuestros corazones. Buenas noches a todos los que se están conectando, bendiciones, un abrazo fuerte para todos. Bueno, como les decía, en este mes hay una pregunta y es ¿cuándo cosecharemos? ¿Cuándo segaremos? ¿Cuándo recogeremos aquellos frutos que hemos sembrado? Y la cosecha debemos entender que es proporcional a lo que se siembra, a la semilla que se siembra. Entonces, un campesino pues no puede esperar una maravillosa cosecha si ha sembrado poca cantidad de semilla, si la ha descuidado, si de pronto la semilla que tomó fue la más mala que guardó. Hola Marcela, buenas noches, bendiciones. Vemos que los campesinos guardan las mejores semillas. Las mejores, buenas noches hermana Dina, buenas noches hermano Gilberto, un abrazo grande. Vemos que los campesinos eligen las mejores semillas, guardan por ejemplo los que cosechan papa, guardan de la papa buena, no van a guardar de la papa que sale cortada, que sale muy deforme, guardan la mejor forma de hacer que la siguiente cosecha sea la mejor. Y cuando miramos esta parte, pues eso nos lleva a pensar que bueno, nosotros no podemos esperar grandes cambios sin ningún esfuerzo. No podemos esperar grandes triunfos sin absolutamente ningún esfuerzo. Vemos hace un momento se acaba los Juegos Olímpicos y vimos toda esa cantidad de atletas que se esforzaron, que llevaron no solamente un mes ni 2 meses, sino que durante mucho tiempo se prepararon para alcanzar el triunfo. Eso les demandó tiempo, les demandó esfuerzo, les demandó dedicación, les mandó mucho esfuerzo. Y vemos que así es la cosecha. La cosecha, para que salga perfecta, requiere un tiempo, dice mismo en el versículo base, que requiere tiempo, que requiere dedicación, esfuerzo, compromiso, requiere entrega total del campesino para que aquella cosecha sea buena. Entonces, para nuestra vida, nosotros no podemos esperar que quizás la cosecha sea maravillosa si nosotros mismos no nos esforzamos. No podemos esperar que sea todo súper fantástico cuando nosotros no nos hemos esforzado. Y mis hermanos, mirando en la palabra del Señor y estudiando la palabra del Señor, encontré una palabra que primero me habló a mí, o sea, primero me confrontó a mí como persona, como ser humano. Y por eso quiero compartirles en esta noche la palabra. Y dice en Mateo 7:12, le voy a leer. Mateo 7:12 dice, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Eso está en Mateo 7:12. Y el subtítulo que tiene es la regla de oro. La regla de oro. Entonces nos dice, haz el bien, ¿cierto? En todo momento. Mira qué haz lo que tú quieres recibir.
yo quiero recibir grandes cosas, pues voy a estar dando lo mejor de mí, ¿cierto? Porque dice es una regla maravillosa. Nosotros sabemos que los campesinos tienen ciertas fechas, ciertos momentos en que plantan sus semillas. Pues para nosotros, los cristianos y los que amamos a Dios, Él nos dejó en esta palabra una regla de oro que es la que va a funcionar para nuestra vida cotidiana. Y dice, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Haz a los demás. Debemos hacer a los demás lo que nosotros queremos cosechar. Debemos sembrar en los demás lo que nosotros lo que queremos cosechar, ¿cierto? Entonces, queremos ser respetados, pues tenemos que respetar. Que queremos ser amados, queridos, apreciados, pues tenemos que aprender a apreciar las personas. Queremos ser perdonados por nuestros errores, las fallas que a diario cometemos, así como Dios nos perdona a diario, pues también tenemos que aprender a perdonar. Y el perdón no es para el otro, el perdón es para nosotros mismos. Y cosa difícil, cosa muy complicada para nosotros es perdonar, pero es dar ese paso. ¿Queremos ser bendecidos? También tenemos que bendecir. Es la siembra y la cosecha. Y como yo les decía, la cosecha es proporcional a lo que yo siembro. Si siembro poquito, pues voy a cosechar poquito. Si siembro de mala calidad, pues voy a cosechar cosas de mala calidad. Y así es en nuestra vida diaria. En nuestro texto base que tenemos para este mes, Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a tiempo segaremos o cosecharemos, es lo mismo. Bendiciones si no nos damos por vencidos. Vea qué maravillosa palabra que durante todos estos días hemos escuchado a nuestra pastora y a los que han participado en los impactos. No nos cansemos de hacer el bien. Y esa es la regla de oro. Hagamos el bien. Hagamos el bien a los que están cerca de nosotros, a los que son nuestro prójimo, ¿cierto? Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso sí está establecido en toda su palabra. Él quiere bendecirnos, Él quiere animarnos, Él quiere llevarnos por el buen camino, Él quiere estar con nosotros, Él quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados, que tengamos salud, que tengamos vida eterna. Él quiere todo lo mejor de nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa bondad? Dios ya lo está haciendo. Y hoy en este mensaje nos dice que hay una regla de oro. ¿Queremos ser bendecidos? Pues tenemos que dar esa bendición a los demás. ¿Queremos ser respetados? Tenemos que respetar a los demás. Es la regla de oro que yo encuentro aquí en la palabra. Dice, la regla de oro, es el subtítulo. Haz a los demás lo que quieren, lo que tú quieres que te hagan. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a otra pregunta. Y es esa pregunta, ¿será que Dios tiene en cuenta mis malas acciones con los demás para de pronto no contestar de pronto lo que yo anhelo, lo que yo pido? ¿Sí? ¿Sería que sí? Pues la palabra nos enseña que sí. ¿Sí? Sí afecta en manera especial el trato que nosotros le damos a los demás en lo que Dios determina para mí. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Vamos a Mateo 5. Vamos a encontrar las bienaventuranzas, mis hermanos. Las bienaventuranzas son las bendiciones, ¿cierto que sí? Entonces dice que los que bendicen a los pobres de espíritu, dice que también van a ser retribuidos. Dice que Dios bendice a los humildes, ¿sí? Entonces debemos ser humildes ¿con quién? Con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Y dice que los humildes heredarán la tierra. O sea, hay una retribución. Usted se porta así y recibe esta retribución. Entonces ahí está esa pregunta. ¿Será que mis acciones, mis malas acciones, detienen de pronto la bendición de Dios? Claro que sí. Y dice la palabra del Señor en las bienaventuranzas que Él quiere que nosotros seamos misericordiosos, compasivos, dice otra versión, compasivos, para recibir misericordia. O sea, tú das misericordia, dice la palabra, y recibes misericordia de los demás. Tú das amor y recibes amor de los demás.
tú das justicia, eres una persona justa, entonces vas a recibir justicia de parte de Dios. Entonces vemos que esa parte es una parte muy importante en la siembra y en la cosecha. ¿Qué estamos sembrando? Y de todas formas, nosotros podemos pensar, bueno, es a veces muy difícil amar al prójimo. Esa es una regla también que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Amar a nuestros semejantes, amar al prójimo. Y podríamos decir, mi hermano, es que hay prójimos difíciles de amar. Y probablemente para usted, para mí, para muchas personas, hay personas que son difíciles de querer, difíciles de amar, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que si nosotros damos ese paso en fe, vamos a alcanzar que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, dice en las bienaventuranzas. Tú eres misericordioso, bueno, vas a recibir misericordia. Tú eres justo, entonces vas a recibir justicia, ¿sí ves? Entonces vemos que la regla de oro sí es esa siembra en nuestros corazones, en nuestra vida. Y para cosechar tenemos que aplicar esa regla de oro en nuestras vidas. Dice Mateo 7:1. Dice Mateo, no juzgues a los demás. Oiga, qué cosa tan difícil, Dios mío. Y eso llega a nuestra vida de forma directa. No juzgue a los demás y no serán juzgados. Vea, no juzguen para que no lo juzguen, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Oiga, realmente uno a veces lee la palabra y como que no se detiene a pensar. Vea lo que dice, pues serán tratados de la misma forma que usted trata a su semejante. Usted es envidioso de pronto, yo soy envidiosa de pronto, pues voy a recibir lo mismo o no voy a recibir esa bendición que estoy esperando de parte de Dios. Entonces, nosotros queremos ser prósperos y prosperados, ¿cierto? De la mano de nuestro Dios. Pero a veces nuestras propias acciones impiden que Dios tenga esa parte para nosotros. Mire lo que dice, serán tratados de la misma manera. Entonces, ese es un consejo especial que en esta noche yo les traigo, mis hermanos. Es importantísimo, es imperioso que aquí esta servidora y cada uno de ustedes pueda tener ese pedacito grabado en su mente y en su corazón. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Tratemos a los demás bien para que nosotros seamos tratados con respeto, con dedicación, porque dice que recibiremos de la misma manera que tratamos a los demás. He ahí la importancia de nosotros tratar en buena manera a los demás. Dice en Santiago 4:3, dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, cuando busco en la palabra qué sustento tiene y qué relación tiene, dice que la palabra mal viene de una palabra griega que es kakos y significa inapropiado. O sea, nada de lo que nosotros pidamos inapropiadamente, incorrectamente, pues Dios no lo va a dar, porque si nos hace daño a nosotros, pues Dios no nos va a dar nada, ¿sí? Entonces, nosotros a veces quizás actuamos de manera inapropiada, quizás hacemos las cosas de manera incorrecta para con los demás. ¿Será que Dios nos está mirando? ¿Será que Dios está ahí? Dice la palabra del Señor que Él nos ve en toda circunstancia. Nosotros no nos podemos esconder ni siquiera debajo de las piedras, porque ahí está el ojo de Jehová mirándonos. Entonces, hermanos míos, de verdad que esto me golpeó, va mucho el corazón a mí. Y quizás me permite seguirme limando, ahí donde está toda esa escarchita fea, esa cosa que no me hace agradable delante de Dios, pues tengo que seguirme esforzando para tratar bien a los demás, para tratarlos con respeto, para ser mejor persona, mejor ser humano, porque dice la palabra que de la manera como yo trate a los demás, así me van a tratar a mí. Y Dios va a traer esa bendición, ese refrigerio, esa prosperidad a mi vida. Entonces vemos que Dios no nos va a permitir que nosotros actuemos de manera inapropiada, porque el Señor nos está diciendo, hoy es el día de cambiar, que grabemos en nuestro corazón, todos los que estamos aquí conectados,
grabemos en nuestro corazón que debemos respetar a los demás para que nos respeten, que debemos tratarlos con ese mismo amor que yo espero que me traten a mí. ¿Por qué? Porque Dios, eso es lo que me está pidiendo. Hermano, si quieres subrayarlo ahí en su Biblia, Mateo 7:12, una regla de oro, tratar muy bien a las demás personas. Sembrar en los demás lo que yo quiero lo que yo quiero para mí me lleva a amar al prójimo. Oh Dios, cómo es de difícil amar. Hay prójimos que Dios sí que son difíciles. Hay vecinos que sí que son difíciles. Incluso mis amados hermanos. Ay familia, que qué difícil es amar a esos primitos, a esos sobrinitos, a esas tiitas que a veces son como tan mal portados. A veces es tan difícil amar al prójimo, pero el Señor no lo recuerda y eso es un mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene desde el Antiguo, o sea, esto tiene relación toda la palabra del Señor, ¿cierto? Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra nos la dio desde el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que es una regla maravillosa de oro, una regla que vamos a guardar. Queremos cosechar, vamos a tratar bien a los demás, vamos a poner lo mejor de nosotros para respetar, para valorar, para tratar de la mejor manera a las personas que están a nuestro alrededor. Y así alcanzaremos esa bondad y esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Pero si usted quiere ir más profundo, usted puede conectar lo que dice en Mateo 7 con lo que dice en Lucas 6:38. En Lucas 6:38 lo desglosa más bonito, lo desglosa más entendible. Y escuchemos, dice, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no te condenarán. Perdona y te perdonarán. Y te darán medida apretada, remecida, rebosada. Con la misma medida que medimos, con esa misma medida seremos medidos. Es una cosa maravillosa lo que el Señor nos dice aquí. Mire, ¿queremos ser bendecidos? Claro que queremos ser bendecidos. ¿Queremos ser prosperados? Por supuesto que sí, queremos ser prosperados. Pero dice la palabra del Señor que para eso necesitamos esforzarnos. ¿Y necesitamos esforzarnos en qué? En no juzgar a los demás, en no criticar a los demás, en no ser envidiosos con los demás, en no tratar de manera tosca a las demás personas. En todas estas partes que de verdad nos tienen que confrontar, nos tienen que llevar más allá, más allá. Y el Señor es tan lindo, tan perfecto, que nos hace entender de la mejor manera, de la mejor manera. En días pasados, los de la DIAN vinieron a hacer una encuesta. Y había una serie de preguntas, como 7 preguntas, que hacían sobre los migrantes. Con todo respeto lo voy a decir. Con respecto a los migrantes venezolanos. Entonces, ¿usted le arrendaría a un migrante? Entonces, no, no, señora. No, a un migrante no. ¿Usted daría de comer a un migrante? ¿Usted albergaría? No, señora. No, eso a mí me parece peligroso. Eso, las noticias dicen que eso es peligroso. Bueno, yo todo lo que me preguntaron dije que no. Resulta que me enfermé. Y en la EPS dijeron que pues que no, que esa cirugía era muy complicada, que ya tenía que vivir con la situación que tenía. Y oh Dios, cómo Dios me hace entender a mí que me recomendaron un médico, excelente médico, cirujano maravilloso, venezolano. Y llegué yo allá y él fue el que me hizo el tratamiento, él fue el que me hizo la cirugía, estaba en una situación difícil y yo puedo decir que hasta puso su conocimiento médico para que yo no fuera a tener en el futuro grandes problemas, ¿sí? De los que yo mismo dije que no, recibí. ¿Sí ve cómo es Dios? Nos hace entender a las buenas, con amor, que nosotros debemos dar, bendecir, que amar, ¿sí? Entonces, para mí esa fue una gran sorpresa, la verdad, hermanos. De verdad que fue como ese golpecito en la cara, porque fue una persona
y que cuando fui a la consulta fue una persona muy amable, me hizo la cirugía, una persona que me trató con respeto y cariño. Lo que yo no había hecho, el Señor permitió que yo aprendiera de esa manera, que debo respetar porque son semejantes míos, son como el prójimo que el Señor me dice que debo amar y respetar. Entonces dice que recibiremos medida apretada. ¿Quién no quiere recibir buenas cosas? Pues todos. Dice remecida, remecida es y rebosada, es que es mucha cantidad. Qué maravilloso. ¿Quiénes no quieren recibir? Pues claro que queremos recibir eso. Cuando tratamos bien a los demás, vamos a ver cómo Dios permite que traten bien a nuestros hijos, que nuestros hijos sean bendecidos por otras personas, que los seres que nosotros amamos en la circunstancia que estén, Dios coloque como esos angelitos, como decimos a veces, Dios coloca angelitos que nos bendigan en hospitales, en situaciones, en problemas. Dios permite que hayan personas que también nos devuelvan esa situación a nosotros. Entonces es importantísimo aprender en esta noche sobre el buen trato. ¿Por qué debe ser el buen trato? El buen trato debe estar en nosotros, debe ser un sentir diario, porque el Señor me dice que debo amar al que me hace mal, amar al enemigo, dice la palabra del Señor, amar, bendecir a los que nuestro mal quieren. ¿Sí ve? El Señor todo lo dejó acá y dejó esa regla de oro que debemos guardar y atesorar en nuestro corazón. El buen trato debe ser amable, respetuoso, debe ser un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que uno hace. Por ejemplo, el hábito de lavarse uno los dientes. Ya nadie le tiene que a uno recordar, oiga, tiene que lavarse los dientes por la mañana. Uno sabe que se levanta, se cepilló los dientes, ¿cierto? Eso es un hábito. El hábito de orar, ese es un hábito. Orar es un hábito. El hábito de leer, por ejemplo, ese es un hábito que ya uno adquiere y ya después no lo deja con facilidad. Entonces, tratar bien a las personas debe ser un hábito. Y nosotros debemos promulgar que en nuestra casa haya ese buen trato hacia las personas, que nuestros hijos se traten con respeto, que nuestros hijos en nuestra casa haya esa camaradería, esa bondad, ¿sí? Entonces eso yo valoro mucho de nuestros hermanos cuando nos vemos y quizás de pronto no nos podemos abrazar, pero con una señal, con un corazoncito, con un pico que uno se manda, sabe uno que siente aprecio por esa persona y qué bueno es tratarnos así. El buen trato debe ser para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice a este sí y a este no, a este bendigo y a este no. Dios nos ama y nos valora tal como somos. Entonces, mis hermanos, en ampliación al versículo base que tenemos de Gálatas 6:9, donde nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y a veces uno dice, sí, yo me canso, ¿sí? A veces uno dice, ay, como que uno siembra y como que, no cosecha. Pero dices que es a su tiempo, puede que sea demorado, puede que llegue, pero cuando llegue será una bendición maravillosa. Y esto enlazado con esta regla de oro maravillosa que encontramos en la palabra, donde dice que hagamos el bien a todas las personas, que tratemos a todos con respeto, que hagamos todo lo que quiere que nos hagan a nosotros, ¿sí? Lo que yo quiero para mí es, ¿cierto?, respeto, lealtad, compromiso, dedicación. Eso es lo que yo quiero, pues eso es lo que yo debo sembrar en las demás personas. Y que recordemos, hermanos, cuando dice que no debemos tratar a nadie mal, porque de la misma manera que nosotros tratemos mal a las personas, también nosotros seremos maltratados. Y eso lo tenemos en el versículo 1 de Mateo 7. Entonces, es maravilloso, hermanos. Esta palabra llegó a mi corazón y espero de verdad que haya sido de bendición para su vida, que podamos recordar esa maravillosa regla de oro. Hagamos a los demás, hagamos a todas las personas lo que queremos recibir nosotros, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. El cosechar mucho va en nuestro proceder. El cosechar bastante va en nuestro proceder. El cosechar poquito también va en nuestro proceder. Entonces, esa es una maravillosa reflexión que tenemos en esta noche, mis hermanos, y que podamos de verdad, con mucho ánimo, ¿cierto?,
saber si yo de verdad estoy siendo esforzado. Yo tengo que esforzarme mucho, hermanos, en cambiar quizás en esta parte, en tratar mejor a las personas, en ser mejor ser humano cada día. Y pues bueno, cada uno de ustedes pueda reflexionar en esta noche sobre ese compromiso hermoso que tenemos con la palabra del Señor, porque de verdad que este tema maravilloso de la siembra y la cosecha, pues de verdad que debe traer mucha bendición a nuestra vida. Entonces en esta noche esa ha sido la reflexión, esa regla de oro, esa regla maravillosa de oro. Hagamos a todas las personas lo que nosotros queremos recibir. Demos lo que queremos recibir. Sembremos lo que queremos cosechar. Pongamos semillas buenas, semillas perfectas, semillas que den buen fruto para obtener una medida rebosada, una medida abundante, una medida grande, una cosecha fuerte de cosas maravillosas. Entonces, esa es la predicación de hoy, y de verdad que más allá de una predicación es aprender a proceder de una manera correcta delante de nuestro Padre. Por lo demás, mis hermanos, un abrazo gigante a todos. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y que puedan recordar, hagamos el bien siempre. Dios les bendiga.